bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Esta es nuestra imagen del día. El dengue está disparado y acompañado de esa patología se reportan varios decesos, pero los casos suman miles, en tanto que las secretarías de salud departamentales, municipales y distritales se gastan los presupuestos que deberían destinarse a campañas de prevención, erradicación de reservorios y fumigaciones en dudosos estudios en los que la mayoría de los secretarios de salud municipales, distritales o departamentales son socios o reciben directa e indirectamente algún beneficio. Sobre dichos estudios no existe seguimiento y mucho menos con qué criterios se elaboran o se hacen. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6:30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Como siempre, recuerden que estamos en la web www.lasnoticias6-30 de telecaribe.com. En Facebook estamos como Las Noticias 630. Y en Twitter como @lasnoticias630. Aquí están nuestros titulares del día de hoy. Consorcio colombiano Promigas Surtigas gana licitación en Perú. Siguen creciendo muertes por accidentes laborales. Un nuevo caso se registró hoy en Barranquilla. Se incrementan amenazas contra docentes en Sucre. Capturados ciberladrones extranjeros en Santa Marta. Se continúa desvertebrando bandas extorsionistas en Barranquilla. 4 capturas más. Policía anunció que están próximos a caer máximos jefes. Hasta ahora van 2 colombianas muertas en descarrilamiento de tren en España. Fondo Nacional de Prevención Vial defiende fiscalización electrónica. Dicen que han reducido accidentalidad en las vías del Atlántico. Y en deportes, este video tiene en la picota pública al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Hoy, en nuestras crónicas, la historia de Carlos el Papi Peña. El consorcio colombiano Promigas Surtigas ganó licitación en Perú. Aquí está el informe en las noticias. La transportadora y distribuidora colombiana del servicio de gas natural fue elegida tras un proceso licitatorio internacional para conectar al servicio de gas natural a más de 150.000 usuarios en el norte de Perú. Serán 4 departamentos: La Libertad, Ancash, Lambayeque y Cajamarca, y 7 localidades. Con este proyecto de una inversión estimada de $160 millones para los primeros 5 años, Promigas continúa con su propósito de masificar el uso de gas natural en el país andino. Tras esta adjudicación, con vigencia de 21 años, la campaña afianza su estrategia de crecimiento. Y siguen en aumento las muertes en accidente laboral en Barranquilla. Hoy fue reportado un nuevo caso con la muerte de un electricista en una obra en Juan Mina. En otras noticias importantes, las amenazas a docentes en Sucre, hay intimidaciones y se ha sembrado el pánico entre el gremio, quien pidió protección de las autoridades. Solo 70 de los 75 maestros que laboran en Colosó volverán mañana a clases, y los 5 que están relacionados en un mensaje de texto supuestamente por parte de la banda criminal Los Rastrojos recibirán protección mientras deciden si son reubicados o no. Definirán muy motu propio si se acogen a la condición de amenazados de manera provisional, de tal forma que el departamento lo reubique de manera temporal en otra institución. Entre tanto, la secretaria de Educación Departamental, Rosalila Santos, sostuvo que los docentes son libres de escoger el municipio donde quieren laborar. Y los que deciden voluntariamente, con ellos se escoge el sitio, no se les impone el lugar donde van a ser reubicados. Aún a pesar de no salir de Colosó, van a seguir ostentando la calidad de amenazados. Anotó la funcionaria del gobierno departamental que un grupo interinstitucional de diferentes organismos de seguridad son los encargados de investigar el hecho y dar resultados cuanto antes. Más noticias, las autoridades de policía en Santa Marta reportaron la captura de 2 rusos sindicados de estafar a varias entidades comerciales mediante la modalidad de hurto cibernético, esto en varios países de Latinoamérica. Mediante orden de allanamiento y registro, un hostal ubicado en pleno centro histórico de Santa Marta, unidades de la policía capturaron a 2 sujetos de nacionalidad rusa, buscados por las autoridades por cometer varios hurtos cibernéticos. Valentín Sintikov, de 22 años, y Andriy Sintikov, de 19, eran conocidos como los persas, una banda que habría estafado a varias entidades financieras y personas naturales en Colombia, además de un amplio accionar delictivo en países suramericanos, aprovechando su fachada de turistas extranjeros en las fiestas locales, las cuales se utilizaban para realizar compras masivas en establecimientos comerciales, afectando el comercio de estas ciudades. Esas 2 personas, quienes tenían 27 días en la ciudad de Santa Marta, al momento del allanamiento donde se encontraban hospedados, le fueron encontrados 2 computadores portátiles y 8 tarjetas de crédito de una entidad.
Unidades del Gaula de la policía capturaron en flagrancia a 4 sujetos que extorsionaban a un comerciante en la ciudad. La policía continúa golpeando las estructuras de extorsionistas que han sembrado el pánico en la ciudad. 4 más para un total de 74 capturas en lo que va corrido de este año y tras la intervención del gobierno nacional por alerta de este flagelo en Barranquilla. La detención de los 4 sujetos, quienes estaban extorsionando a una persona, exigiéndole la suma de más de 100 millones de pesos, fueron reportadas por unidades del Gaula. Los presuntos implicados fueron identificados como alias el José, el Jan, el Charris y el Mono. Su captura se produjo en la carrera 30 con calle 30, pleno centro de la ciudad, en el momento en que recibían parte del dinero exigido. Y la Cancillería confirmó hasta ahora la muerte de 2 colombianos en la tragedia del descarrilamiento del Tren de España. Las imágenes del descarrilamiento del Tren de Galicia hablan por sí solas. En el siniestro murieron 2 colombianas y por lo menos en el primer registro se conoce que 4 connacionales más resultaron heridos, entre los más de 79 muertos y 130 que dejó la tragedia. Las 2 muertes las confirmó hoy el embajador de Colombia en el país ibérico. La tragedia que hoy le da la vuelta al mundo habría sido ocasionada porque el conductor del tren duplicó la velocidad permitida en el tramo del accidente. Este reconoció que iba a 190 kilómetros por hora cuando la indicada eran 90. Hasta el momento solo se conoce la identidad de una de las colombianas fallecidas, quien fue identificada como Sara Fuenmayor, de 36 años y natural del departamento de Antioquia, quien vivía en Madrid desde hace 15 años y era madre de una niña de 11 y otro de 3. La Embajada y el Consulado de Colombia enviaron una comisión a Santiago de Compostela para atender personalmente a los colombianos afectados y atender los nuevos posibles casos. No se descarta que el número de connacionales afectados aumente, teniendo en cuenta la cantidad de víctimas que aún hay sin identificar y el listado de heridos. Las cifras de casos de dengue en la región Caribe ha aumentado de manera considerable. Los departamentos más afectados son Atlántico, Cesar y Guajira. Ante el alarmante aumento en los casos de dengue en la región Caribe, el Atlántico se muestra como uno de los departamentos más afectados. La cifra se triplicó en el último mes en comparación al mismo periodo en años anteriores. En La Guajira, los casos aumentaron notablemente, convirtiéndose en uno de los departamentos donde existe mayor número de afectados por la enfermedad. Bueno, hay una gran preocupación porque el año pasado fueron 600 los casos de dengue durante todo el año y hoy, a corte de la semana 28 epidemiológica del mes de junio, hay 1.331. De igual manera, los casos de dengue comprobado pasan de 1.000 y los dengue graves 35. Ante esta problemática, expertos proponen a las administraciones soluciones para evitar el aumento en las cifras de muertes por este mal. Cualquier paciente que tenga una manifestación febril se interprete como un paciente probable de dengue. Y a eso viene ya la participación médica y de los trabajadores de la salud en tratar de distinguir el cuadro clínico de otros cuadros clínicos. En otros hechos importantes, los damnificados de Campo Alegre se encuentran molestos porque la alcaldía, sin comprarles sus predios, inició la construcción en esta zona. Amenazan con apropiarse de la zona de la ladera. Propietarios de las viviendas demolidas de Campo Alegre amenazaron a la administración distrital con hacer una toma de la ladera. Aseguran que arbitrariamente la alcaldía ha empezado a construir proyectos sin haberle comprado sus predios. Vilmente nos han arrebatado nuestra propiedad. De no solucionarse este problema, oportunamente nosotros haremos posesión de nuestro terreno porque estamos en todo el derecho y aquí nos vamos a sentar. Aseguran que el distrito ha invadido sus terrenos y nunca han llegado a concertación. Cuando viene un pobre y se apodera de un terreno, viene la policía y lo saca. Cuando viene el distrito y se apodera de nosotros, tenemos que quedarnos quietos. Esa es la triste realidad aquí en Barranquilla. Más de 200 afectados exigen el pago de sus predios, que en total tienen un valor de 20.000 millones de pesos. 6 operarios del Cuerpo de Bomberos de Albania en La Guajira sufrieron un accidente de tránsito en el corredor minero de Riohacha cuando se dirigían a atender una emergencia en el corregimiento de Mingueo en Dibuya. Los bomberos se movilizaban en la unidad 02, en una camioneta Ford Ranger, y se accidentaron en el corredor minero, como ya lo dijimos, de Riohacha al del corregimiento de Matitas. Según indicó la seccional de Tránsito y Transporte de La Guajira, el accidente se presentó por una falla mecánica en la dirección del vehículo. En otros hechos importantes, un triste hecho ayer jueves en las playas de Puerto Velero. Una niña de 14 años murió ahogada y otras 2 personas, entre ellas una menor de edad, resultaron con problemas respiratorios luego de ingerir cantidades de agua. La niña fue identificada como María del Pilar Jiménez León, de 14 años, y las personas afectadas al ingerir el agua de mar fueron María Jiménez, de 12 años, prima de la Hoy Oxisa, y David Corrales Ramírez, de 22 años, quien era el conductor del
transporte que los llevó e intentó socorrer a las dos niñas. Con esta información, Liliana, vamos a una pausa comercial. Así es, y en breve retornamos con muchísimo más aquí en Las Noticias. Volvemos. Estás viendo Noticias Telecaribe. Telecaribe, más nuestro.